Hola chicos, de primero pues vamos a la materia de geografía. Nuestro tema, consecuencias de la migración. En el tema anterior realizamos pues la explicación de lo que eran las causas que provocan esta migración de la población pues ya todo el mundo. Tomamos en cuenta que pues estamos en un mundo ya globalizado en el cual es muchísimo más fácil, más fluida la manera de viajar a través de él, de migrar a través de todo este planeta. Y obviamente pues es más rápido que antes y pues como obviamente ya lo hemos conocido, pueden existir consecuencias positivas y consecuencias negativas. En este caso pues vamos a checar ambas y las situaciones que ocurren de esto en el país de origen o al lugar del destino también. Bueno, más bien y al lugar del destino donde pues obviamente ya llegaron las personas que migraron. En esta situación pues tomemos en cuenta que pues ha fluido muchísimas razas a través de este mundo. Ojalá algún momento evitemos de decir esas situaciones de razas, si solamente fuéramos una sola forma de humanos, pero bueno, tenemos algunas variantes que nos hacen marcar las distintas pautas, pero ojalá se eliminen en algún punto. Bien, entonces en este caso vamos a checar el lugar de origen. Primero, lo positivo que ocurre cuando existe la migración. Recepción de remesas. En este caso estamos hablando de lo monetario, del dinero. Obviamente las personas que ya trabajan en otros países pues pueden mandar este dinero que ganan pues de manera más fluida, con un más alto valor monetario, entonces lo mandan al lugar de origen y pues tienen más dinero en el lugar de origen. Disminuye la presión sobre los empleos y recursos naturales. O sea, puede haber más trabajos incluso al momento de que ya no hay tanta gente en ese lugar, pues puede haber más empleos para los que pues tienen los estudios necesarios, tienen más facilidad para encontrar trabajo, porque ya no hay tanta gente. Y se evita estar pues gastando tantos recursos naturales, porque ese país pudo haber sido explotado de manera más drástica, pero como no tiene ahora tanta gente para hacerlo, pues ya no lo realizan de esa manera. La población de retorno adquirió nuevas habilidades cuando, por ejemplo, ya regresan a su lugar de origen, pues ya traen que otra destreza, que otra forma de preparar algunas cosas, que ya traen en mente algún negocio que pueden crear en el lugar donde ellos habitaban antes. Entonces, pues se empapan de algunas nuevas estrategias para mejorar su vida donde eran originariamente. Ahora vamos a los puntos negativos del lugar de origen. ¿Qué ocurre? La llamada fuga de cerebros. Abusados acá no significa que los cerebros se van a escapar en ese lugar, ¿no? El punto es que la gente a veces tiene ideas. Por ejemplo, aquí en México, hace varios años hubo el personaje, bueno, su apellido era Camarena, en el cual había creado la televisión a colores. Él su idea ya la tenía, ya estaba diseñado y lo había puesto en práctica, pero pues no le pudieron hacer caso aquí en México. No había compañías que se dedicaban a fabricar televisores y a implementarla, entonces tuvo que vender su idea pues directamente a Estados Unidos, y entonces pues allá fue bien recibido. Ahora pues ellos se quedaron con esa estrategia, ese invento que creó este personaje, y pues obviamente lo explotaron al por mayor, ¿sí? Recuerden que pues antes las televisiones eran a blanco y negro, perdón, y entonces pues solamente se podía ver de esa manera. No significa, como muchos luego llegan a pensar, que hace muchos años todos veíamos a blanco y negro, claro que no. Obviamente tuvo que avanzar lo que es esta idea para que se pudieran crear pues o proyectar los colores en la televisión. Entonces pues esa es una idea de cómo se fugó pues este cerebro a otro país, porque aquí no tuvo las oportunidades. Y como eso hay muchísimos, incluso de México también hay muchísimas ideas que se han creado, pero pues aquí no se pudieron realizar y se tuvo que vender a otra parte. Fuga de fuerza laboral. Por ejemplo, cuando las personas pues tienen las habilidades, capacidades para trabajar, pero aquí o en los lugares de origen no hay empleos, pues se tienen que ir a otros lugares donde sí existen, y pues se pierde acá esa economía que se pudo generar, pues simplemente se perdió porque no había cómo hacerlo. Desintegración familiar. A este punto puede afectar a muchas personas directamente o indirectamente, ya que por ejemplo pues en su mayoría los hombres son los que emigran. Entonces pues ya cuando llegan a ese lugar
pues empiezan aparte de trabajar, pues a tener más relación con otras personas y pues que queriendo o no queriendo, pues llegan a tener otra familia y pues ya no regresan con la familia que tenían en el lugar de origen y pues se quedan allá y pues obvio existe esta llamada desintegración familiar. El otro punto, la población de retorno pierde las tradiciones. A veces cuando regresan a su lugar de origen, pues ya ven todo feo de donde se fueron, ya no les gusta, traen otras costumbres, ya no les llama la atención estar. Entonces van perdiendo alguna tradición que se realizaba en su lugar de origen y pues ya no les llama la atención. Bueno, eso en tanto al lugar de origen. Ahora vamos a dónde llegan, la situación positiva al lugar donde llegan. Enriquecimiento cultural. En países que son receptores de migrantes, o sea, que reciben tantos migrantes, crece mucho la cultura, posiblemente lo que es la alimentación, lo que es llevar diferentes estilos, también llevar otro idioma, entonces crece muchísimo más la situación cultural en los lugares de destino, va avanzando. Aumento de la población productiva. Entre más gente tengan para trabajar y que tengan las oportunidades de crear empresas o fábricas o lugares para trabajar, pues obviamente va a haber más gente y pues va a tener más economía. En este caso lo hemos comentado como en situaciones de Alemania, que no tienen una población joven pues mucha población joven, entonces a veces piden que lleguen personas que obviamente tienen las capacidades y conocimientos para trabajar ahí, entonces se llena ese lugar de gente productiva y pues no solamente van ganando dinero, sino que estas personas que ganan dinero, obvio van y compran y tienen que hacer su vida y obvio van haciendo que incrementen las ventas de esos lugares, que se generen nuevos empleos, empresas, entonces todo va aumentando, ¿sí? Contribución a la economía local tiene que ver con lo mismo, obviamente, porque pues entre más gente productiva haya, más recibe dinero y obvio la localidad donde están viviendo pues empieza a crecer económicamente. Bien, ahora vamos a los puntos negativos en relación al destino y por desgracia pues son más los negativos, pero bueno, vamos a checarlo. Vulnerabilidad de la población indocumentada es obvio, que la población que no tiene papeleo, que no tiene un documento para poder cruzar de manera legal hacia un país de destino, pues es perseguida, no lo dejan entrar de manera fácil, los regresan, bueno, obviamente se le llama deportación, e incluso pues las personas indocumentadas pues tienen que cruzar algunas fronteras de manera ilegal y obvio es completamente peligroso realizarlo en muchas fronteras, no solamente en la nuestra con Estados Unidos, en otras fronteras, como también lo comentaba en la anterior, ya sea en las situaciones de África hacia Europa. Punto muy peligroso, el racismo y xenofobia que se da prácticamente en gran parte del mundo. Por ejemplo, en la imagen, si algunos países perciben a la población de otros de los lugares de origen, las perciben como peligrosas, como ya tienen antecedentes. Por ejemplo, de México piensan que son narcos, que son peligrosos, que nada más se mandan a personas con antecedentes criminales. Hay cierto presidente que todo lo ve de esa manera, no solamente con los mexicanos, ahora con otras partes del mundo. Obviamente no voy a decir nombres, pero anda por ahí en el norte. Y entonces, bueno, en Norteamérica, no en el norte de nuestro país. Y entonces, pues se produce esta llamada xenofobia, en el cual es como decir, esa tipo de personas es peligrosa, aléjate de ellas, no hay que acercarse tanto, hay que ponerle un margen, hay que ponerle una línea divisoria, entonces todo esto nos lleva a una peligrosa manera de ver a las demás personas, incluso hasta odio puede nacer de todo este tipo de situaciones. En la historia de nuestra humanidad se ha marcado bastante, ¿sí? Lo podemos tomar en cuenta como la xenofobia que tenía cierto personaje llamado Hitler, bueno, apellidado Hitler, en el cual pues obvio tenía esa xenofobia hacia los judíos y pues no solamente se quedó ahí, sabemos que provocó su odio y su forma de venganza y una solución final en la cual pues acabó con la vida de 6 millones de judíos abusados. En ese punto no hay que tomar en cuenta como que fue el peor humano en tomar la idea de eliminar a cierta raza. Ha habido
en la historia personajes que se han llevado a muchísimas más personas simplemente por su idea de esto de xenofobia. Pero bueno, es el más popular, digamos, que lo han hecho más común. Bien, siguiente punto, políticas públicas restrictivas a la migración. Obvio, aquí se empiezan de manera gubernamental, o sea que el gobierno empieza a poner más restricciones, evita que lleguen más personas a los lugares de destino para que no se sature de tanta gente. Mayor competencia en los empleos. Pues cuando ya está tan saturada los lugares donde está trabajando la gente, pues aunque lleguen más migrantes, pues ya no hay tanto trabajo. O sea, sí lo hay, pero a veces ya no es tan bien pagado y se dan los trabajos que muchas veces no quieren realizar los habitantes del lugar de destino. Explotación laboral de los migrantes indocumentados. Obviamente, a una persona que labora, por ejemplo, en el campo en Estados Unidos, deberían de pagarle, pues, bien, equitativamente a como le pagan a un estadounidense. Pero, pues, los dueños de ciertas situaciones de granja, pues, obvio, no les van a pagar. Pueden decir, pues, es que como tú eres inmigrante, no te tengo en ninguna lista, no estás registrado, pues yo te voy a pagar tal, si quieres, si no, ahí puedes seguir buscándole. Pues no, a veces no les queda de otra más que aceptarlo. Inadaptabilidad al nuevo contexto cultural. Muchos, por ejemplo, que en el caso de África, que van hacia Europa, pues la mayoría de ellos todavía utilizan su lenguaje o su lengua nativa. No hablan a lo mejor alemán, no hablan francés, no hablan español, entonces pues llegan a un mundo en el cual no se adaptan todavía, aparte del racismo que existe, pero pues el idioma a veces es un bloqueo. Sí, abusados, no vaya a haber esa mala idea, interpretación de que África solamente habla una lengua nativa de esos lugares. Sabemos que, como les comenté en la anterior clase, África tuvo muchas ideas porque fueron colonias de diferentes países europeos, entonces sí hay muchos lugares donde se habla alemán, se habla inglés, pero no en toda África. Bien, y sobre explotación de los recursos naturales, pues ese es el caso de los países receptores, de los países de destino, que pues han perdido muchos recursos naturales ya que se sobreexplota, se extrae de manera más rápida, entonces pues posteriormente ya no tienen un recurso natural y tienen que comprarlo a otros países. Pues bien chicos, aquí tenemos las consecuencias tanto positivas y negativas del lugar de origen y hacia donde van los migrantes, y su trabajo o su actividad para esta clase, ustedes van a poner el ejemplo de situaciones positivas o negativas de la zona de origen y la zona de destino. Por ejemplo, remesas. ¿Qué ejemplo me pueden poner ustedes? Pues digamos que los dólares que traen, los dólares que mandan desde Estados Unidos a México. Ese es un ejemplo. Negativa, fuga de cerebros. Pueden poner el que yo les comenté, pueden buscar otros más, hay muchísimos más. Entonces ustedes buscan un ejemplo que puedan colocar en esta tabla. Recuerden, la tabla la van a realizar en la libreta y pues pueden preguntar en casa, sus papás también mezclenlos en toda esta información. Ellos también saben bastantes cosas, apóyense con ellos. Y entonces pues esa es la actividad que tienen para el día de hoy en esta materia. Y porfa, pues como ya comenté en la biología, ahí me lo mandan todo junto en el correo para que pues lo reciba yo y no se sature también tanto porque luego ya no sé cuál es de cuál. Entonces, y porfa, manden bien sus nombres y de qué grupo son, porque luego ya no tengo que hacer mis listas también y ya no sé a dónde acomodarlos a veces. Y ya son bastantes trabajos que me han mandado. Y qué bueno que le estén echando ganas, lo estén haciendo bonitos. Ya saben que todo eso es para puntos. Abusados chicos y los veo el día de mañana. Gracias.